fue el Simposio Internacional de Vacunas, se hizo aquí en la Ciudad de México, al cual tuve el gusto de asistir. Ya he ido a varios simposios de vacunas y bueno, te voy a decir, existen las dos vertientes, pero las vacunas han ayudado, sí, sí, sí han ayudado. Te voy a decir dónde creo que han ayudado, más que nada en las enfermedades de tipo viral. Ahí es donde han sido más importantes las vacunas, porque efectivamente el problema de los virus es que en algunos casos los virus aprovechan el desgaste del aparato inmunológico. Entonces ahí las vacunas se vuelven imprescindibles, han salvado muchas vidas, en el caso de las virales. En el caso de las bacterianas, yo te podría decir que lo que he encontrado es información variada, desde aquellos que sí dicen que no son buenas hasta aquellos que, pues, por ejemplo, las ponen como una panacea. En mi caso, por ejemplo, yo te podría decir que como homeópata, pues yo no vacuno, mi hija no está vacunada en ese sentido, no tiene más que las vacunas virales, las vacunas bacterianas las omití todas para evitar una respuesta inmunológica de su cuerpo. Y lo que te puedo decir es que hoy mi hija es una persona totalmente sana, se me ha enfermado 2 veces en casi 3 años de cuestiones respiratorias o enfermedades. Tiene solamente las vacunas de tipo viral y solamente tiene una dosis. En mi caso pienso que las vacunas, y lo digo a título personal, no le estoy diciendo que no vacunen a sus hijos, a título personal en homeopatía, la estímulo o sobreestímulo con algunos agentes externos provoca que el aparato inmunológico se vuelva sumamente agresivo. Algunos piensan que seguramente han leído muchos libros acerca de teorías de conspiración, donde las vacunas se utilizan para el control de la población. Sin embargo, las compañías que tienen a su cargo la producción de vacunas y que bueno, son compañías a las cuales uno puede tener acceso, pues no se conoce que estén haciendo algo indebido. Muy al contrario, lo que hacemos y lo que yo hago como investigador es buscar inmunógenos, es decir, sustancias de los propios virus o bacterias que sirvan para evitar enfermedades más graves. Entonces, a título personal, en mi caso, pues yo lo evitaría en el sentido de ser una persona que utiliza la homeopatía. Sin embargo, en el caso de científico, yo les puedo decir que la mayoría de las vacunas, pues lo que se trata es de prevenir contra enfermedades. El problema es que en la antigüedad no había la higiene que existe hoy. Hoy se sabe mucho que el porcentaje de enfermedades que se dan a nivel infeccioso pues tiene mucho que ver con la higiene y con el aparato inmunológico del individuo. Entonces es muy difícil contestar en menos de 2 minutos cuál de las dos sería la opción real. Yo lo que te puedo decir es que si eres una persona que estás apegada a las cuestiones de ciencia y apegada a las cuestiones normativas, te puedo decir que las vacunas son un elemento imprescindible para evitar enfermedades graves. Si estás viéndolo desde el punto de vista de una terapia alternativa como es la homeopatía o cualquier otra, pues la idea es evitar el sobreestímulo, pero obviamente tienes que tomar en consideración también que algunas cuestiones pues puedes poner en riesgo a tus seres queridos si no les aplicas vacunas. Pero eso yo, como se los vuelvo a repetir, en mi caso evité las vacunas bacterianas por el sobreestímulo y solamente utilicé las virales más importantes, como en este caso la quíntuple viral y lo que corresponde a rotavirus y polio, que son las que podrían ser más graves para mi bebé en el caso de ser necesario. Entonces aquí varía mucho la información. En mi caso yo te diría que esas serían las respuestas para mí. Sin embargo, vas a encontrar muchas discrepancias con respecto a cada persona, ¿no? Él nos está comentando que dice, pero sí, ya cada vez se está comprobando más que sí se fortalece y se nutre el sistema inmunológico, el solo organismo sería capaz de luchar contra todas las enfermedades. Sí, claro, o sea, el organismo tiene la capacidad de ir contra todas las enfermedades. Un aparato inmunológico completo va contra lo que sea. O sea, yo te lo digo en el caso de mi hija, yo por ejemplo no la veo enferma. Y por ejemplo, y no soy el único, ¿eh? Tú te quedas, bueno, yo lo hice solo, no. Esto lo aprendí de un maestro homeópata que tampoco vacunó a su hijo. Y su hijo tiene 21 años, está en completo estado de salud y no se enferma. O sea, yo te podría decir que las personas, por ejemplo, yo he visto niños que están vacunados y vacunados, son niños sumamente enfermizos. Sumamente enfermizos. Y no es que los otros no lo estén, ¿no? Pero en el caso de mi hija, es una niña totalmente saludable, no le veo ningún problema, ¿no? Yo diría que demasiado saludable para mi gusto. Sí, ¿No? y él, bueno, nos concluye que cada vez sabemos más que la clave en la salud radica en la deficiencia inmunológica nutricional. Así es correcto. La deficiencia nutriológica e inmunológica son claves, pero yo te sumaría una más.
a la nutriológica y a la inmunológica. La inmunológica, te voy a decir dónde pienso yo que está la clave. La clave está entre lo que comes, es decir, la nutrición, y por otro lado lo que sería el aparato psico, neuro, inmuno, endocrinológico del cuerpo. Es decir, cómo una situación emocional cambia la bioquímica de cómo funciona el cuerpo. Si el cuerpo está en excelentes condiciones emocionalmente, la bioquímica del cuerpo es excelente, es decir, su aparato inmunológico y endocrino funcionan a la perfección. Si una persona se deprime, deja la puerta abierta para enfermedades. Y si a eso no tiene los elementos para combatirlos, que son todas las cuestiones nutricionales, juntas los dos y entonces tienes la enfermedad. Me parece que eso sería la forma más integral de verlo. ¿Algo más? Sí, tenemos a Ricardo Villanueva con una pregunta. Dice, ¿la homeopatía no se considera candidato adecuado a la medicina basada en evidencia por desconocerse el mecanismo de acción celular? Tengo entendido, ¿es cierto? Bueno, efectivamente, yo dije hace rato que cada terapia tiene una base. El problema es que todos los que se llaman terapias alternativas, ya hace ratito lo mencioné, todo lo que se llaman terapias alternativas, y eso podría incluir a la terapia ortomolecular, es que si ustedes no juntan la evidencia de nada, es decir, no integran, no tendrían la evidencia de nada. En el caso de esa pregunta, yo tendría aquí que explicarle durante cerca de una hora a Rafael, ¿cómo se llama? Se llama, Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva, durante más de una hora cómo es que funciona. Y no es una candidata a medicina de evidencias por la siguiente razón, porque la medicina homeopática, a diferencia del resto de los otros empleos de medicina, es una medicina muy particularizada, es decir, lo que funciona para un paciente no funciona para otro. Por lo tanto, no puede haber un estudio donde todos entren. Y por segunda instancia, no es una medicina de tipo química, es una medicina que utiliza una alternativa diferente en lo que se refiere vamos a decirlo así, a la medición. La medición en medicina homeopática no es a través de instrumentos, no se puede tomar sangre y saber. Pero yo le puedo decir a Ricardo que dentro del laboratorio donde yo me encuentro, yo estudio en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía el doctorado en biotecnología, y se han estado haciendo unos experimentos muy interesantes para tratar de comprobar esto. Pero el problema es publicarlos, ¿no? Que ese es el problema siempre. Sin embargo, ya existen estudios y aquí nos podemos pasar horas comentándolos, pero le puedo decir que ya comienza a haber investigación molecular que tiene que ver con esta parte, y es por ejemplo poner proteínas en contacto con soluciones que tienen medicamento homeopático, y sí se ha visto la diferencia en proteínas que están en contacto con sustancias que vienen de procesos homeopáticos de aquellas que no. Se comportan de forma muy diferente, las proteínas se estabilizan de otra manera. Entonces, ahorita no podemos hablar de que las terapias complementarias, todas como las complementarias en este problema. Aquí en medicina ortomolecular lo que estoy tratando de hacer es tratar de que ustedes vean que sí hay evidencia y que ustedes se creen su propio criterio. Será muy difícil en este momento nada más decir, esto es así. Entonces, yo creo que esto lo podemos dejar en algún momento, a lo mejor podemos hacer una plática de homeopatía si gustan, pero nos llevaría mucho tiempo y yo preferiría que tomaran en consideración que sí hay elementos. Y que bueno, es muy difícil en medicinas que son tan particularizadas como lo son las medicinas. Incluso en la acupuntura también es otro problema, eso también les ha pasado. Por ejemplo, conozco varios estudios de acupuntura en los que he estado involucrado y no dan los mismos resultados utilizando las mismas técnicas o ocupando los mismos puntos de acupuntura. De acuerdo a la persona se dan diferentes resultados. Entonces el problema de este tipo de medicinas que no son de este tipo, pues que son personalizadas, vamos a llamarles así, que son personalizadas, tienen el problema de que no pueden hacerse un estudio piloto con 100 gentes o 1000 gentes, porque los resultados van a ser diferentes para cada gente. De hecho, en medicina homeopática lo que sucede es que la evidencia de lo que nos está hablando Ricardo sí está registrada, y para eso la medicina homeopática tiene un libro que se llama Materia Médica. La materia médica tiene registrados los signos y síntomas de cada uno de los puntos homeopáticos. Y no le podemos llamar una medicina que no tiene evidencia, es muy al contrario. Tal vez sea la medicina más vieja basada en evidencias que existe como terapéutica. ¿Por qué? Porque a partir de saber lo que hace el medicamento se comienza a emplear. Entonces, ahí yo creo que no coincidiría con esta idea, pero hay que conocer más del tema. Entonces, no me quisiera involucrar más en eso, nada más digo, sí existe la evidencia y existen libros de medicina homeopática donde viene claro y específico para qué sirve cada medicamento y cuáles son los efectos del medicamento. Y si a eso no le podemos llamar que es evidencia, bueno, entonces no sé cómo le podemos llamar, ¿no? Sí, concluye el señor Ricardo que gracias, que muy completa la respuesta. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Nada más tenemos
Yo creo que lo vamos a dejar pendiente porque Ok, muy ya bien. nada más tenemos menos de 40 minutos para Ok. el seminario. Si tienen más preguntas, les pido que al final nos las hagan, pero sí me gustaría que acabáramos el seminario porque la parte que viene, pues digamos que es interesante en esta parte de las evidencias del laboratorio y porque a lo mejor aquí van a venir un montón más de preguntas. Vamos a seguir yo les voy a invitar, si les gustó a ustedes, pídanle a Isaac que nos haga favor de darnos una segunda entrega de este seminario. Hoy se supone que tocaba uno que se llamaba migraña, pero le dije, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer este. Entonces, si ustedes gustan, podemos seguir sobre esta temática de los laboratorios. Hoy nada más voy a tocar estos dos de biometría hemática y química sanguínea. Y si ustedes tienen algunos otros temas que les llamen la atención, venga, envíenoslos. Nosotros vemos si los preparamos. Definitivamente, si es algo que no conozco, pues no me meto, pero casi les puedo asegurar que por la formación que tengo soy muy multidisciplinario, entonces no se preocupen, vamos a tratar de darles respuestas. Ahorita los invito a que terminemos el seminario y bueno, si tienen preguntas al final, pues los hacemos. Entonces voy a permitirme seguir. Y bueno, esta parte del seminario le llamé, primero que nada, vamos a ver lo que son las pruebas de laboratorio. Normalmente las pruebas de laboratorio que nosotros conocemos o que utilizan los médicos generales se encuentran de estos rubros que yo puse aquí. Los exámenes de laboratorio más simples y que generalmente se dan son la biometría hemática, la química sanguínea y el examen general de orina. Estos son digamos, los elementos más simples que se ocupan en el diagnóstico médico, porque son aquellos que pueden darnos diagnóstico para muchas cosas. Y luego están los que se llaman de perfiles especiales, donde entran marcadores tumorales, el perfil inmunológico, el tiroideo, el reumático y el hormonal. Y luego lo que llamamos pruebas especiales o exámenes especiales, como lo pueden ser las pruebas de ELISA para detectar, por ejemplo, VIH, los anticuerpos antinucleares para detectar lupus, o sea, ya exámenes muy específicos para detectar enfermedades muy específicas. En este sentido, hoy nada más vamos a tocar los primeros dos elementos. Si ustedes tienen la intención de que veamos algún perfil para la próxima vez, pues les recomiendo que al chat nos manden, por ejemplo, ahorita si pueden, o si gustan al correo o al Face, donde a ustedes se les haga más sencillo. Si quieren ver alguno de los perfiles, podemos ver el inmunológico, el tiroideo, no sé. Ahorita, por ejemplo, surgieron algunos del tiroideo y del hormonal. Sería muy interesante para que los vieran. Y esos me dedicaría la próxima vez nada más a ver estos dos y resolvemos todas las preguntas ahí en el seminario. Entonces vamos con la biometría hemática. Bueno, la biometría hemática o serie también llamada serie roja, pues básicamente de lo que trata es establecer las características de la sangre con respecto a sus células, es decir, la celularidad de la sangre. En este caso pues se llama biometría porque lo que está midiendo son las células vivas de la sangre para poder determinar si hay algún cambio. La sangre es, diría yo, el elemento vital, el tejido vital más delicado con respecto a su bioquímica, es decir, y a su celularidad, es decir, los primeros cambios de cualquier enfermedad grave o no grave la podemos ver en sangre. Y entonces, para poder ver esas enfermedades tenemos estos dos exámenes básicos que son la biometría y la química sanguínea. Ahorita vamos a ver la biometría hemática desde un poquito de una perspectiva un poquito más, vamos a decirlo, crítica, para poder entender de qué se trata. Por ejemplo, aquí tenemos a la hemoglobina como primer elemento. Cuando ustedes ven un examen de una biometría hemática, abren la hoja y lo primero que salta es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, o también una proteína compleja, porque tiene una parte de proteína y por otro lado tiene el componente de hierro. Es el principal componente de los glóbulos rojos. Entonces, como esta es una proteína conjugada, pues esa conjugación con el hierro le permite transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, eso es lo que le permite ir y venir. Por lo tanto, una persona que está anémica, pues de los primeros síntomas que puede tener, pues es la sensación de falta de aire o de cansancio, porque al no tener oxígeno, pues se va a sentir como cansado, aletargado, adormilado. Entonces, esta es una de las primeras evidencias para saber que una persona puede estar teniendo problemas con la hemoglobina. La falta de hemoglobina o la disminución de la hemoglobina se le llama anemia, ¿sí? Y cuando hay un aumento en la hemoglobina se le llama poliglobulia. Entonces, en el caso del adulto, casi por lo regular, hay 600 gramos de hemoglobina capaz de transportar 800 mililitros de oxígeno. Es decir, por cada 600 vamos a tener 800 mililitros. Si tomamos en consideración que un adulto tiene de 4 a 5 litros de sangre,
Y esos 4 o 5 litros están transportando un litro. Eso quiere decir que del total de sangre hay entre 600 y 1000 gramos de hemoglobina por litro de sangre, ¿no? Por litro de sangre aproximadamente. La biometría hemática también se debe de medir en gramos sobre decilitros, es decir, cuántos gramos hay en cuántos decilitros. Y esto representa la cantidad de la proteína por esta unidad. Entonces nosotros tenemos que saber cuánta proteína tenemos, porque esta proteína es indispensable para poder transportar el oxígeno, como ya dijimos. Las cifras normales, entre comillas, o de referencia son variables porque dependen de la edad, el sexo, la altura, la residencia. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes están en su consultorio y viven en la playa, ¿sí? Las personas que viven en la playa, los niveles son mucho menores de aquellos que vivimos en ciudades de más altura. Por ejemplo, si viven en la cordillera de los Andes, si viven en Perú, si viven en algún lugar así, pues es mucho más alto. Pero ¿qué pasa si viven en Ecuador, o viven en Colombia, o viven en alguna de las zonas, vamos a decirle, de costa en México? Pues ustedes lo que van a encontrar es que esas personas tienen valores muy diferentes. Por ejemplo, la gente que vive aquí en México, pues tiene las cantidades entre la contaminación y la altura de la Ciudad de México. La hemoglobina generalmente va por cifras por arriba de 15. Encontrar una persona por debajo de 15 en la Ciudad de México ya nos habla de algo más o menos problemático para esa persona. Si hay personas que viven en playa, ay, perdón, me estornudé. Si hay personas que viven en la playa y vienen a la Ciudad de México, en poco tiempo, en menos de horas, comienzan a sentirse mal. La falta de oxígeno causado por la cantidad menor de hemoglobina en sangre. Entonces, lo que sí se considera patológico en cualquier altura y que ustedes deben de considerar siempre es menores de 8 miligramos sobre decilitro y mayores de 18 gramos sobre decilitro. Siempre son patológicos. Como dije, menores a 8 van a ser anemias, mayores a 18 se consideran poliglobulias y se consideran patológicos. Quiero contarles aquí, por ejemplo, una cuestión muy simple. Si, por ejemplo, ustedes quieren evidenciar una anemia, ustedes no pueden ver un paciente. Muchas veces llega la gente y me dice, es que el doctor me dijo que estoy anémico. Y entonces le digo, a ver, enséñame su biometría hemática o deme su serie roja. ¿Qué, doctor? ¿Qué me pidió? La biometría hemática. No, es que el doctor me dijo que yo estoy anémico. Digo, ¿y cómo determinó que estaba anémico? Pues es que mire, no, estoy cansado, no, me cuesta mucho respirar, me falta el aire y yo me siento muy cansado y además me veo pálido. Y el doctor me dijo y me vio así debajo del ojo, me vio la conjuntiva y me vio que estaba blanca. Y entonces el doctor me dijo que yo estaba anémico. Mal. Ustedes no pueden hablar de tener anemia si no tienen niveles menores a 9 u 8, según el lugar donde se haga en el laboratorio, pero en promedio 9 u 8. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que tienen anemia si no se hace este estudio? Entonces, ustedes dicen, es que estoy anémico. ¿Sí? Bueno, entonces enséñame no lo tengo, entonces se hace. Ahora, pues ustedes sospechan que es anémico, lo que deben hacer es una biometría hemática. Toda vez que ustedes dicen anemia y no tienen una prueba como lo es esto, van a estar mal. Porque puede haber muchas razones para estar anémico. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con esta parte. Vamos a seguirle dando. Otro de las cosas que se ven dentro de la serie roja es el hematocrito. El hematocrito, en otras palabras, es la cantidad de células, es decir, de células formes, ¿sí?, con respecto a la cantidad de líquido que hay. Entonces, por eso se mide en porcentaje. Es decir, si en hombres hay de 41 a 51%, quiere decir que de toda la sangre, el 51% son células y el resto es líquido, es decir, es plasma o suero. En el caso de las mujeres, lo mismo, tienen 36 o 45 con respecto al resto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona tiene un hematocrito de 30? Esa persona puede estar anémica y esa persona puede tener un problema donde se esté diluyendo. Por ejemplo, ¿cuándo puede bajar? Si ustedes toman mucha agua, esta cantidad va a bajar, porque recuerden que es la cantidad de células contra la cantidad de suero. Entonces, si toman más agua, la cantidad de suero pues va a ser mucho mayor. Entonces la cantidad de células va a disminuir y entonces el porcentaje cambia. Entonces aquí el porcentaje más o menos siempre debe de ir entre el 45 y el 50% en hombres y mujeres, ¿no? Entonces esa es una forma también de establecer. Entonces cuando alguien dice, es que, esta frase también la dicen mucho, dice, es que se me diluyó mucho la sangre,
o tengo la sangre adelgazada, tomando en consideración que tienen mucho líquido y pocas células. Bueno, pues se debe a esto, al hematocrito. Ustedes, si están en algún consultorio privado, ustedes pueden ver el hematocrito de sus pacientes, le sacan sangre, lo ponen en la jeringa, lo dejan que se repose y cuando se precipita todo, lo que va a quedar arriba, si ustedes ven que tiene la mitad y la mitad más o menos, él tiene una buena hematocrito. ¿Qué pasa si es mayor la cantidad de líquido? Pues ahí está muy diluido y la cantidad de células es menor, ahí pueden estar hablando de una anemia, ¿no? Entonces eso lo pueden ver hasta en el consultorio si lo quisieran hacer así. Otro de los elementos que se encuentran en la biometría hemática son los eritrocitos, es decir, las células rojas. Entonces, cuando ven ustedes en el estudio eritrocitos, se refiere al número de glóbulos rojos y estos se miden en millones por microlitro. En hombres hay de 5 a 6.3 y de 4.1 a 5.7, es decir, corresponden más o menos a lo que casi sería el hematocrito. Entonces, es decir, que si están concentrados, pues más o menos deberían de tener la misma cantidad que tienen en el hematocrito, por así decirlo. Entonces, aquí también una persona puede decir que tiene menos eritrocitos o mayor cantidad de eritrocitos. Una anemia se mide a través de la hemoglobina, pero si tiene una cantidad menor de eritrocitos, podemos decir también que es una anemia. ¿Por qué? Porque los eritrocitos pues, son los que tienen la hemoglobina, y si hay menos eritrocitos, hay menos hemoglobina. Por lo tanto, los eritrocitos y la hemoglobina se deben de valorar juntos para establecer una anemia. Otro elemento que se ve aquí en la serie roja, pues es el volumen globular medio. Esto quiere decir cuál es la cantidad más o menos de que debería de tener, vamos a llamarlo en litros o en líquido, cada uno de los eritrocitos, ¿no? Entonces a esto se mide en algo que se llaman femolitros, que es una cantidad pequeñísima, ¿sí? Porque se mide para cada eritrocito. Ese volumen pues va a variar en hombres y mujeres, también de 83 a 98 en hombres y de 78 a 113 en mujeres, porque también tiene que ver con esta situación de la cantidad de eritrocitos, ¿no? Y esto lo que hace es establecer el tipo de anemia. Una persona puede tener una anemia, es decir, la falta de eritrocitos y la falta de hemoglobina puede determinar que sea anemia. Pero para poder decir si esta anemia es de qué tipo, nosotros podemos utilizar el volumen globular medio. O sea, la evidencia para decir de dónde proviene esa anemia es el volumen globular medio. Voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos tener una anemia normocítica. ¿Qué quiere decir normocítica? Que el tamaño de la célula es normal. ¿En dónde se da una anemia normocítica? Si ustedes ahorita se cortan, por ejemplo, una arteria importante o hay un sangrado importante a una persona que le disparan, lo que va a tener es una anemia normocítica. ¿Por qué? Porque va a tener menos eritrocitos y menos hemoglobina, porque hay menos eritrocitos, pero las células tienen la misma cantidad, tienen el mismo volumen, es decir, son del mismo tamaño, ¿sí? Esos eritrocitos son del mismo tamaño. Quiere decir que lo que está perdiendo es sangre. Otro ejemplo de anemia que puede ser así normocítica es, por ejemplo, una persona que tiene sangrado en el tubo digestivo, es decir, tiene sangrado en el estómago por una gastritis o una úlcera, puede tener una anemia. Entonces ustedes lo que tienen que pedirle a esa persona es una biometría hemática. Dicen, oiga, es que yo tengo gastritis, se le pide una biometría hemática. ¿Para qué? Para establecer si está teniendo una anemia. ¿De qué tipo va a aparecer? Pues puede ser normocítica, es decir, si es un hombre que tiene anemia, es decir, tiene por debajo de 8 la sangre y tiene el tamaño de 83 a 98, eso es una anemia normocítica. ¿Por qué? Porque el tamaño es el adecuado, pero la cantidad de eritrocitos es menor. Eso habla de una hemorragia o de un sangrado agudo, Entonces, si ustedes ven una persona que se corta, puede tener una anemia. Otro ejemplo de anemia normocítica son las menstruaciones. Después de que termina de menstruar, por eso casi es raro que le pidan a una mujer durante su periodo menstrual, le pidan estudios de este tipo. ¿Por qué? Porque va a aparecer anémica. Pero esas anemias siempre son normocíticas, es decir, el tamaño es normal. Ahora, otros ejemplos de anemias que no son por sangre, un ejemplo de una anemia macrocítica. Pues una persona que tiene menos cantidad de sangre y el tamaño es mucho menor. Aquí vamos a poner los ejemplos más claros. En el caso de la normocítica, pues ya dije, es un sangrado agudo. En el caso de la macrocítica, tenemos una carencia, por ejemplo, de folatos, ¿no? De ácido fólico, o una anemia plástica. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, lo que hacen es que el glóbulo, en vez de hacerse pequeño, se hace más grande para poder llevar más, poder
vivir al vivir más tiempo se hace más grande y poder transportar más tiempo el oxígeno. Entonces lo que sucede en ese momento es que el tamaño del volumen del glóbulo se hace más grande, y eso se puede ver cuando hay falta de folatos. Por eso a las mujeres embarazadas se les da, por eso también a las mujeres embarazadas se les pide la biometría hemática al principio, a la mitad y al final del embarazo, para ver cómo está, para saber si está tomando la suficiente cantidad de ácido fólico. Y por otro lado están las anemias aplásticas. Las aplásticas son cuando la médula ósea roja no está produciendo las células que producen los eritrocitos, es decir, no se están produciendo células rojas. Entonces, al ver que hay menor cantidad de células nuevas, lo que se hace es que al hacerse más viejo el eritrocito se hace más gordo y más grande. El problema de que el eritrocito se haga más gordo y más grande es que no puede transportar adecuadamente el oxígeno, y es más difícil para el eritrocito pasar a través de los capilares. Entonces eso hace que la persona se sienta cansada, etc. Y si no, ustedes vean las embarazadas. Si comienzan a tener problemas de anemia por la falta de folatos, si de por sí duermen con la anemia, todavía duermen más, y entonces empiezan a sentir que se cansan, decir, es que me falta la respiración. Otro ejemplo de esto puede ser las personas que toman medicamentos de forma crónica que causan anemia. Por ejemplo, el cloranfenicol era un medicamento que causaba la anemia plástica. Entonces se veía que esas personas después de estar tomando está tomando el cloranfenicol, se daba la anemia muy comúnmente. Otro caso es la anemia con células pequeñas o microcítica. Esta, por ejemplo, es por déficit de hierro. Al no tener el hierro, pues no alcanza su tamaño normal y ese eritrocito se hace pequeño. Entonces aquí tendríamos que diferenciar. La biometría nos puede servir para establecer la causa, es decir, la evidencia de la causa. Si ustedes ven un sangrado donde el glóbulo es normal, entonces eso es un sangrado agudo, ¿no? Si ustedes ven que está muy grande, que les dice el resultado, tiene el volumen globular muy grande, estamos hablando de que le hacen falta folatos. Y si lo vemos muy pequeño, o sea, si está por debajo del récord, pues entonces tenemos una deficiencia de hierro. Otra situación que se puede ver en la biometría hemática es la hemoglobina corpuscular media, que también se dice HGM. Esta se expresa en picogramos porque lo que se mide son gramos en pequeñas cantidades, y representa la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito. Entonces aquí esto lo que hace es decir cuánto hay de hemoglobina en cada eritrocito. Ya dijimos que una anemia se puede decir que puede ser causada, que se puede establecer a través de hemoglobina y el eritrocito. Aquí se juntan los dos y entonces las cifras de referencia van de 27 a 34, y se puede decir que hay normocromía o hipocromía, es decir, si le falta es porque debe de haber una menor cantidad de hemoglobina. Ejemplo, ustedes se preguntan por qué le ven los ojos a los pacientes y dicen, a ver la conjuntiva, y dice, usted está anémico. La razón es que el glóbulo, cuando no tiene la cantidad adecuada de hemoglobina, se puede comenzar a ver sin color, por eso se llama hipocromía. Cromo es de color y hipo es menor, o normocromía. O sea, ustedes también pueden determinar por ejemplo, ya quedamos que en un sangrado puede ser normocítica y va a ser normocrómica, es decir, en un sangrado causado por alguna situación, por ejemplo, aquí lo pueden apuñalar a alguien, pues la cantidad de sangre no va a variar ni en el color ni en el tamaño, por lo tanto va a ser una anemia normocítica, normocrómica. Pero ¿qué pasa cuando no están tomando, por ejemplo, hierro? Pues el glóbulo se va a hacer pequeño, entonces va a ser microcítico, y aparte va a haber hipocromía porque no hay hierro, entonces se hace una anemia hipocrómica microcítica. Y entonces eso nos da el diagnóstico de lo que tenemos que hacer. El mayor error que se comete a veces en las biometrías es que no se determina esto. Y entonces el tratamiento no se da, porque no saben si lo hipocrómico es por la falta de hierro o por la falta de hemoglobina, ¿sí? Pero puede ser por una cuestión de dieta o puede ser por un sangrado. Por ejemplo, he tenido varios pacientes con problemas de gastritis crónica y lo que tienen son anemias. Y entonces están bien espantados porque dicen, no, es que yo tengo una leucemia. No, a ver, primero hay que demostrar cómo es el tamaño cuál es el tamaño del glóbulo y cuál es el color del glóbulo. Entonces esto nos permite establecer esto. Esa es la evidencia para establecer cuál es el tipo de anemia, ¿no? Otra cosa que se determina en la biometría hemática pues son los leucocitos. Los leucocitos son la serie blanca. Y bueno, aquí lo desglosamos en este cuadro donde los leucocitos, bueno,
Los leucocitos todos son células nucleadas, quiere decir que tienen núcleo, es decir, que tienen ADN. Los eritrocitos son células no nucleadas, es decir, no tienen núcleo, es decir, no tienen ADN. De hecho, cuando ustedes quieren hacer una prueba de ADN, se saca la sangre y lo que se queda uno es con los leucocitos para establecer las pruebas de ADN, porque los eritrocitos, es decir, las células rojas o glóbulos rojos no tienen ADN. Entonces, todo se hace a través de los leucocitos. Los leucocitos, por lo tanto, son células nucleadas y se van a definir en dos. Unos son mononucleares, es decir, se ve un solo núcleo, y los otros son polimorfonucleares, es decir, se ven diferentes núcleos o varias formas de núcleos. Dentro de los polimorfonucleares encontramos a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y dentro de los mononucleares tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Los neutrófilos básicamente se van a poner en dos grupos. Cuando ustedes ven su resultado de biometría hemática van a ver neutrófilos. Cuando tenemos un aumento, vamos a decir que hay una neutrofilia, y esto es cuando va por arriba de 7 por 10 a la 9, es decir, hay una cantidad mucho mayor. Cuando hay neutropenia es cuando hay menos de 1.5. ¿En quiénes podemos ver neutrofilia? Neutrofilia la podemos ver en personas que tienen una infección. Si ustedes tienen una persona que tiene una infección y le sacan una biometría hemática, ustedes pueden, a través de establecer esto, ver niveles mayores que eso. Por ejemplo, en una persona que ya está teniendo 9 o 10, en una apendicitis, por ejemplo, la neutrofilia es obvia. En el caso de neutropenia puede ser en una persona que tenga depresión, que por ejemplo sus niveles, o que acabe de pasar por una infección muy fuerte y apenas su cuerpo se está restableciendo, pueden encontrar neutropenia. Entonces los neutrófilos sirven para esta parte, y se llaman neutrófilos porque no tienen, digamos que tienen una carga neutra, ¿sí? No se cargan hacia ningún lado. Sin embargo, los eosinófilos se llaman eosinófilos porque tienen esta situación de eosinofilia, es decir, de la eosina, que es una tinción. Les gusta mucho teñirse con la eosina y por eso se llaman eosinófilos, prefieren la eosina. Los eosinófilos se pueden encontrar básicamente en enfermedades alérgicas o causadas por parásitos. Por ejemplo, aquí los niveles son bajísimos, de 0.5 por 10 a la 9, es decir, una cantidad menor. Ustedes los van a encontrar en poca cantidad. Y por ejemplo, si ustedes ven eosinófilos y quieren saber si una persona es alérgica, la eosinofilia es la mejor manera de demostrar eosinofilia. Entonces se pueden encontrar en enfermedades alérgicas que van desde el asma bronquial, la fiebre del heno, o también llamada rinitis alérgica, la urticaria. Pueden ver las manifestaciones por parásitos, por ejemplo, triquinosis, hidatosis, larva migrans, que se pueden ver. Por ejemplo, yo la que más he visto de eosinófilos en personas que tienen problemas respiratorios ha sido la Ascaris lumbricoides. La Ascaris lumbricoides lo que hace es que es un gusano que se mete al pulmón, y que en el pulmón está cambiando, por ejemplo, de piel, y la piel causa la alergia, y tienen a las personas como si tuvieran todo el tiempo, tuvieran un problema de respiratorio grave, y esto causa lo que se llama síndrome del welfare, y bueno, ahí lo pueden verificar. En las enfermedades infecciosas pueden a veces ver que se aumenta, por ejemplo, en el caso de escarlatina o padecimientos cutáneos. Pero todos estos padecimientos cutáneos están aquí, escarlatina y la dermatitis herpetiforme, se asocian a eso por una cuestión alérgica. Igual en las enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, hoy se sabe que la colitis y la gastritis tienen un componente inmunológico importante. Entonces se puede ver en colitis ulcerosa, colitis espástica, colitis nerviosa, en cualquier enteritis y hasta en gastritis común y corriente, porque están mediadas por cuestiones de tipo alérgico. En algún momento a lo mejor esto valdría la pena que lo viéramos con más detenimiento, pero bueno, son algunas de las causas. En problemas hematológicos también lo podemos ver cuando son de tipo alérgico. Por ejemplo, todos estos síndromes tienen un componente alérgico o inmunológico. Y en el caso de otras enfermedades que también, y si se fijan, que también todas tienen que ver con cuestiones, con cuestiones de tipo inmunológico, ¿no? Desde la mordedura de la araña, que se puede volver un problema. Por ejemplo, hay personas que se levanta la piel terriblemente cuando los muerden, ¿no? El aracnoidismo. Otro parámetro que se ve en la biometría son los basófilos. Aquí, por ejemplo, las causas de basofilia, y eso es porque en este caso estos son les gusta más lo básico en vez de la eosinofilia, que es lo ácido. Aquí, por ejemplo, lo que se ve son, por ejemplo, en leucemias, en policitemias, en metaplasias, en enfermedades donde también tiene un componente de tipo inmunológico. Fíjense, por ejemplo, mixedema y síndrome nefrótico, que son enfermedades que tienen componentes inmunológicos, que hay anticuerpos contra los propios tejidos,
pues tienen este efecto de vasofilia. Entonces, la eosinofilia y vasofilia los vamos a ver aumentados cuando haya estímulos inmunológicos alérgicos importantes. Los otros son los linfocitos. Bueno, los linfocitos son del otro grupo, son de las células mononucleares sin gránulos citoplásticos específicos, como se ve en la imagen del lado derecho. Estos pues son el 34% de todos los leucocitos. Los linfocitos son células de una función de defensa inmunológica específica. A diferencia de los otros, por ejemplo, los otros se pueden ver en muchas enfermedades. Los linfocitos son específicos y se hacen específicos para las enfermedades, porque crean la respuesta llamada celular. Esta respuesta puede ser específica. Por ejemplo, ya que ustedes tienen una infección por algún virus, lo que sucede es que los linfocitos, aquí hay varios tipos de linfocitos, pero en específico, los linfocitos de tipo B comienzan a producir los anticuerpos, que finalmente son los que neutralizan a los virus cuando ya hay muchos. De primer inicio, pues podemos tener diferentes tipos de leucocitos, pero los linfocitos son los de la respuesta específica. Y por ejemplo, las causas en las que se elevan, que tienen que ir por más de 5 por 10 a la 9, entre litros, pues son, por ejemplo, en casos de virus, por ejemplo, varicela, cuando ustedes les ponen una vacuna, lo que se eleva en la sangre son los linfocitos, y los linfocitos se crean unos que se llaman linfocitos B de memoria. Esos linfocitos B de memoria son los linfocitos que a lo largo de su vida los van a estar defendiendo contra infecciones de este tipo. Por eso cuando ustedes se vacunan, lo que crean son linfocitos de memoria. Por ahí preguntaron hace rato que si estimulaban o no. En el caso de los virus, vean cómo ustedes, pero también lo hacen en el caso de otros agentes como tuberculosis, brucelosis, sífilis. Por ejemplo, se ha visto que los linfocitos también tienen una función clonal muy específica y que si no se cuidan, también los linfocitos comienzan a producir los anticuerpos para las enfermedades autoinmunes, que eso también es el otro problema de las vacunas y por eso lo que mencionamos hace rato. De aquí viene la teoría de que el que ustedes estén poniendo una vacuna también puede provocar una respuesta inmunológica demasiado agresiva, muy agresiva. Por ejemplo, en el caso voy a poner un ejemplo muy típico de una enfermedad. En el caso de la artritis, de la fiebre reumática, lo que sucede es que el problema es que la bacteria que causa esto, que es el Streptococcus beta, beta hemolítico, del grupo A de Landsfield, es una bacteria que en su superficie tiene un epítope, es decir, tiene una secuencia de proteínas que es muy parecida a la de los tejidos cartilaginosos del tejido cartilaginoso. Entonces el problema que tiene es que el aparato inmunológico comienza a crear anticuerpos contra el estreptococo, pero desgraciadamente, como estas infecciones son recurrentes, los linfocitos comienzan a crear una cantidad inmensa de anticuerpos contra ese estreptococo. El problema es que esta secuencia que tiene el estreptococo se parece a una secuencia que se encuentra dentro del tejido de las articulaciones. Entonces esto provoca una enfermedad autoinmune y lo que sucede es que nuestro cuerpo comienza a atacar el tejido de nosotros. La fiebre reumática son nuestros propios anticuerpos atacándonos porque se parece a un antígeno externo, es decir, se parece a una bacteria que no es de nosotros. Entonces el problema de muchas enfermedades autoinmunes es esta, que se confunde el aparato inmunológico, ¿no? Entonces podemos ver enfermedades casi todas, por ejemplo aquí vemos la neutropenia, pues los mismos linfocitos tratando de matarse al mismo aparato inmune, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades que tienen que ver con este control y son controladas por los linfocitos. Otras son los monocitos. Estos, por ejemplo, se pueden ver alterados por leucemias, tuberculosis. Bueno, se pueden ver en casi todas las enfermedades de este tipo. Ahora, también vemos a las plaquetas. Las plaquetas pues van en valores de 150 a 500 por 10 a la 9. Eso quiere decir aproximadamente 150.000 a 500.000 por microlitro. Y bueno, lo que se ve aquí muy comúnmente son la trombocitopenia. Por ejemplo, cuando disminuyen las plaquetas, la trombocitopenia también es una enfermedad autoinmune. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en púrpura autoinmune, en leucemias, anemias, transfusiones sanguíneas y en lupus eritomatoso. Todas enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando ustedes ven una persona con plaquetas bajas, puede tener razones autoinmunes, aunque también hay otras como el sangrado. Otro ejemplo es al contrario, cuando aumenta, cuando hay más plaquetas. Bueno, aquí es al revés, aquí podemos verlo en tumores, por ejemplo, en síndromes mieloproliferativos, que son tumores, por ejemplo, que vienen dentro de la médula ósea. O cuando por ejemplo, se quita el vaso. Si ustedes quitan el vaso, se aumentan las plaquetas.
¿no? Dicen, ay, puede vivir sin vaso la persona, sí, pero van a tener un problema de plaquetas elevadas. Las anemias por deficiencia de hierro aumentan las plaquetas. ¿Por qué se van a aumentar las plaquetas? Porque si hay deficiencia de hierro, generalmente las deficiencias de hierro tienen que ver con sangrados agudos. Y entonces las deficiencias agudas lo que van a provocar es plaquetas, van a tener microsangrados y entonces el cuerpo va a producir más plaquetas, ¿no? Otros ejemplos son la pancreatitis y las infecciones agudas, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que queremos en la biometría hemática. Ya me fui un poco más rápido porque el tiempo se nos agota. Casi todos estos elementos, lo que queremos ver es que casi todos tienen una razón de ser. Y por ejemplo, si se dan cuenta, entre las anemias, las plaquetas y los leucocitos, pues todos tienen diferentes causas. Yo creo que en cada causa me podría llevar una hora para ponerles ejemplos. Lo que quiero que tomen en consideración es que si la sangre cambia en algún nivel, ustedes tienen en la biometría hemática a su mejor amigo, porque ustedes pueden ver cambios tumorales e inmunológicos. En otras palabras, si quieren evidenciar, escuchen bien esto porque esta es la clave de toda la biometría hemática. Si ustedes quieren demostrar un problema inmunológico o quieren saber si hay un problema inmunológico, ¿sí?, o tumoral o infeccioso importante, tienen que hacer una biometría hemática, porque todos los cambios que se dan en la médula ósea roja, es decir, que se dan en donde se produce la sangre, donde se producen los linfocitos, donde se producen los leucocitos, los glóbulos blancos y donde se producen las plaquetas, la clave la va a dar la biometría hemática. Entonces, cualquier enfermedad que ustedes me digan, cualquiera, voy a ponerles un ejemplo. Desde un sangrado, ¿sí?, causado por un golpe, desde una cortadura, ¿sí?, hasta problemas de deficiencia en la alimentación, lo van a ver ahí. Voy a ponerles un ejemplo. Una vez una señora llegó muy preocupada porque le habían diagnosticado a un niño que tenía leucemia. El problema del niño es que estaba desnutrido porque era un niño que se quedaba todo el día solo y la mamá le dejaba la comida congelada y el niño se tenía que calentar. El niño no comía, se la pasaba jugando toda la tarde. No comía por jugar. Comenzó a tener una desnutrición. Ese niño comenzó a tener problemas con algunos niveles de sus leucocitos. Y le dijeron, este niño tiene anemia. No tenía anemia, lo que tenía era una desnutrición grave. El aparato inmunológico, la sangre, se modifica fácilmente al tener problemas de nutrición. Muy fácilmente. Si ustedes no comen bien, hay problemas de nutrición. Y la otra causa son los estados de ánimo. Lo que platicamos al principio, lo que preguntó hace rato creo que me parece Ricardo, era eso. La nutrición y los estados de ánimo cambian la bioquímica del cuerpo. Si ustedes están deprimidos y aparte comen mal, se viene abajo el sistema inmune. Totalmente. Secreto. ¿Quieren resolver un problema? ¿Quieren meter a un paciente a cirugía? ¿Quieren recuperarse rápido? Estén bien alimentados. Yo no he escuchado más veces esta frase en todo lo que llevo practicando que no sea, si comes bien y estás bien emocionalmente, no te enfermas. No sé, pero si lo hacen, yo les aseguro que lo van a ver lo menos posible. Entonces, secreto de la biometría hemática. Pueden pedir todo esto y aquí hay un montón de ideas que yo ya les di. Pero quieren comprobar cuál es la evidencia. Cuando ustedes dicen, tengo un problema de rinitis alérgica, biometría hemática, ¿qué voy a revisar? Eosinófilos. Oiga, tengo un problema de gastritis y se me hace que estoy anémico. Pues ahí tiene que ser la biometría hemática. La evidencia para decir anemia es esto. La evidencia para decir leucemia es esto. La evidencia para decir cáncer es esto. La biometría hemática en todos sus sentidos. Entonces, esa es la clave en la biometría hemática. Esa es la evidencia. No podemos decir que estás anémico, estás cansado, no estás oxigenado. Primero, biometría hemática. Biometría hemática nos da la razón. Ahora vayamos al siguiente y al último tema del día de hoy. Es la bioquímica sanguínea o química sanguínea. Esta lo que hace es revisar el conjunto de parámetros medidos en sangre que nos informa del estado metabólico y equilibrio hidroelectrolítico, es decir, de los minerales y del agua que se encuentra dentro de la sangre. Como se darán cuenta en el primero, en la biometría lo que vemos son las células. Ahora vamos a ver las químicas, es decir, las sustancias químicas que están adentro. Dentro de los tres primeros elementos y los más imprescindibles está la glucosa. La glucosa, por ejemplo, su uso más común es para el diagnóstico de diabetes mellitus, porque lo que se hace es medir la glucosa en suero. Si esta es mayor de 126 en ayunas, en más de una ocasión con cualquier valor de glucosa mayor a 200,
Eso es diabetes. Les voy a decir una cosa. Si ustedes agarran y le toman un glucómetro y le sale 200, no es diabetes. Si sale en el glucómetro o en el Dextroxis más de 150, no es diabetes. Si quieren hacer el diagnóstico, tienen que hacerlo con un suero en ayunas. ¿Sí? En ayunas. O si es una persona que ya se sabe que más o menos anda mal, pueden hacerlo, pero si pasa de 200, ya también se sabe. Pero tiene que ser una prueba de sangre laboratorial. No sacar un Dextroxis, no decir, pues usted huele a manzanas. No, hacerlo. Si ustedes no lo hacen así, se van a meter en un error. Ahora, hay muchas razones para que se eleve la glucosa sin tener realmente un problema de diabetes. Aguas. Este es el mayor problema que yo me he encontrado con medicina basada en evidencias en la consulta. Gente que llega y me dice, soy diabético. Le digo, ¿quién le dijo? Es que me sacaron una prueba. A ver, enséñame. Le hago las pruebas 3 o 4 veces y nunca salen diabéticos. Acabo de tener un paciente el del dedo que les mencioné, que le dijeron que era diabético. ¿Dónde está su prueba? No, es que me dijeron que era diabético. ¿Dónde está? Yo ya le hice las pruebas, salió negativo. Esa persona no es diabética. Sus pruebas salieron con menos de 90, en ayunas, sin tomar medicamentos, sin nada. Ustedes cuando le piden a un paciente para ver su diagnóstico de diabetes, yo lo que les recomiendo es agarrar y buscar que agarren y se hagan su prueba. Y siempre les digo, no haga dieta, haga su vida normal. Si esa persona deja de comer, se comienza a poner unas pastillas, toma algo para cambiarlo, ustedes van a cambiar el resultado. Pídanle a la persona que quieran saber si es diabética, primero que haga su vida normal. O sea, no le digan que cambie su dieta. Si está tomando algún refresco carbonatado, si está tomando jugos, si está comiendo carne, no le pidan nada. Díganle, hágase la prueba y luego nos vemos. Oiga, pero dejo de comer. Nada. ¿Por qué? Porque esa es la prueba. La prueba es que él está haciendo su vida normal, a ver qué pasa con la vida normal. Si ustedes dicen, no, oiga, es que pienso que usted está diabetes y deja de tomar refresco, perdón, van a sesgar el resultado. Y aquí necesitamos no sesgarlo. Pero también tenemos que averiguar si tiene otras cosas. Hay enfermedades en las que se aumenta o ya tienen el síndrome. Un ejemplo es, si tienen otras enfermedades como síndrome de Cushing o tienen alteraciones genéticas como la acromegalia y el gigantismo, van a tener subido el azúcar, aumentado. Aguas. Otra razón es muy común, y por ejemplo estos son los diagnósticos más comunes que he hecho de error médico, es decir, donde yo digo que no es y que sale y que luego el paciente me es muy agradecido, es, por ejemplo, en los casos de donde tienen un accidente o los operan. En el primer capítulo del libro de Principios de Cirugía de Schwartz, viene un capítulo que se llama Respuesta metabólica al trauma. Todos los pacientes que les pase algo donde se corten o haya una inflamación crónica, tienden a aumentar los niveles de glucosa. Ejemplo, si los operan y les hacen una prueba de azúcar en unos cuantos días, su azúcar puede estar aumentada. Eso no es diabetes. Aguas, es lo que más he visto yo. Que les dicen, son diabéticos. Si les hacen la prueba de azúcar después de la cirugía, va a estar aumentado. Siempre hay que hacérselo antes. Si se lo hacen después, existe la posibilidad de confusión. Otro ejemplo, que tengan alguna inflamación crónica. Un ejemplo de esto puede ser desde tener una artritis hasta tener alguna inflamación causada, por ejemplo, por alguna infección. Eso puede aumentar el nivel de glucosa. Aguas. Lo que dicen por ahí como popular es que le dio un susto y le dio diabetes. Aguas. Una presión, un estado de ánimo, mucha presión puede causar un aumento inesperado. Lo que hay que hacer es volver a solicitar el estudio en un tiempo y seguirlo vigilando. Aguas, porque esto es muy, muy, muy común. ¿Sí? Entonces, aguas. Finalmente, también lo podemos hacer a través de otras situaciones. Por ejemplo, de cómo aumenta, por ejemplo, cuando hay adrenalina circulante. Si ustedes le inyectan adrenalina al paciente, puede tener aumento. ¿Por qué? Por eso, imagínense, ustedes vamos a poner un ejemplo tan sencillo, están poniendo un clavo, se dan con el martillo en el dedo, en un rato se va a disparar adrenalina, en menos de 2 minutos.
Si ustedes se toman el azúcar en ese tramo de 2 o 3 horas, su azúcar va a salir elevadísima por el disparo de adrenalina. Otro ejemplo es las personas que tienen tumores, el feocromocitoma es un tumor en el riñón, que es un tumor en la glándula suprarrenal que está provocando el aumento del azúcar. Estrés, shock, anestesia. Si tienen todo esto, no es diabetes. Yo he visto muchas personas que llegan al consultorio y le hacen el desoxin y elevado. ¿Por qué? Por un trauma, un choque, lo que sea. Otros ejemplos son las pancreatitis agudas y crónicas. Si su paciente le gusta estar bebiendo y tienen pancreatitis, se sube la glucosa. Otros ejemplos son por enfermedades un poco más raras. Por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke, donde es un problema por falta de vitamina 1. Aquí, por ejemplo, hay una buena idea para dar algo de orto, ¿no? Si ustedes les dan, esta enfermedad disminuye, pero esta enfermedad se da en las neuronas por la falta de tiamina. También se da en las personas que tienen acromegalia y gigantismo. Entonces, ustedes tienen que estarle dando tiamina y esa tiamina les va a disminuir el problema del azúcar aumentada. Otro ejemplo son los fármacos. Si está usando corticoides, o sea, cortisonas, estrógenos, alcohol, los que utilizan tiazidas para la presión o propanolol, e incluso si se da la hipervitaminosis de tipo con vitamina A crónica, ustedes pueden provocar que se aumente la glucosa. O sea, no hay una razón nada más que la diabetes para aumento de glucosa. Hay más. Entonces yo les pido a ustedes que tengan cuidado con esto. ¿Sí? Hay muchas razones. ¿La evidencia cuál es? Pues pregúntale al paciente. ¿Sí? Si están viendo que usted que consume, no, pues sabe que estoy tomando estrógenos desde los 18 años para no embarazarme y a los 30 ya está diabética, pues por favor, piensen en este problema, ¿no? Otro ejemplo son las alteraciones del páncreas, tumores y pancreatitis, ¿no? Bueno, los tumores de páncreas son bien difíciles de detectar, ¿sí? Muy difíciles de detectar. Entonces ahí, por ejemplo, a veces da que se aumenta. Esto se da más bien en personas grandes. Yo les digo en promedio que la diabetes, si no se da entre los 35 y los 45 años, es difícil que se dé después de esa edad. Normalmente las edades donde se aparece la diabetes es entre los 35 y los 45 años. Las personas que luego le dicen, ay, es diabética después de los 50, yo la verdad, se los digo con sinceridad, yo nunca he visto un diabético que se haga diabético después de los 50. Todos los diabéticos reales que yo conozco son diabéticos de los 35 a los 45. Esa es la edad en que están en la que están en el mejor momento de enfermarse de diabetes. Después de los 50 años es rarísimo. Les voy a decir una cosa, yo conocí 3 personas que llegaron al consultorio y que tenían más de 60 y me dijeron, es que me acaban de diagnosticar diabetes. Todos los 3 casos fueron errores médicos, estrés o alguna otra cosa, pero no eran diabetes. Entonces, aguas porque esto es así clave. La única manera de evidenciarlo es estar tomando la glucosa constantemente. Otro ejemplo son las alteraciones que están fuera del páncreas. Por ejemplo, el carcinoma suprarrenal, que es lo que causa el feocromocitoma. Un cáncer gástrico puede hacerlo. El hipotiroidismo puede causar un aumento de glucosa. O ser hijo de madre diabética, por ejemplo, un bebito, ¿no? Ahora vamos con la urea. Otro de los laboratorios que están ahí es la urea. Los niveles van entre 11 y 54. La urea no es otra cosa que el final del catabolismo proteico. O sea, cualquier cosa que tenga proteínas va a terminar por volverse urea, ¿sí? O ácido úrico. Nada más que el ácido úrico se desecha de otra forma. El punto es que esto depende del funcionamiento y de la llegada de las proteínas al hígado. Si ustedes consumen mucha carne y su hígado no tiene la capacidad de sacarlo lo suficientemente rápido y luego liberarlo a través del riñón, pues van a tener niveles mucho más altos de urea. Por ejemplo, me han espantado muchos médicos porque luego dicen, ay, el paciente tiene una elevada urea. Pero ese paciente, por ejemplo, tiene alguna enfermedad donde se están descomponiendo sus proteínas. Voy a ponerles un ejemplo. Una persona que se está desnutriendo, que no está comiendo lo suficiente proteínas, comienza a comer sus propias proteínas. Y eso causa un aumento de urea y de falta de excreción del hígado. Y eso provoca que se aumente. Entonces ustedes ven el laboratorio y dicen, ay, tiene un problema en el riñón. No. Puede estar teniendo un problema de desnutrición grave. Entonces aguas con lo que ven ahí, ¿no? Por ejemplo, la totalidad de la urea se excreta por orina a través del riñón. Entonces todo sale por ahí. La urea es la que causa el aumento de olor característico de la orina, por ejemplo. Las causas más comunes de aumento pues son la disminución del filtrado, o sea que el riñón por sí solo no lo esté liberando. Y la otra es el volumen sanguíneo. Si ustedes están desnutridos, se van a deshidratar. Si están deshidratados, van a tener este problema
van a tener una disminución de volumen de agua en la sangre. Y eso va a provocar que vaya a aumentar la urea. En los niños pequeños con desnutrición esto se ve muy común. Y lo que termina pasando es que se confunde con insuficiencia renal o termina en insuficiencia renal. Tiene de las dos. Entonces, una desnutrición puede causar este problema. Ahora, todo el mundo sabe que las vitaminas aumentan el apetito. Pero hay muchos niños que no importando que tengan el apetito, no tienen las proteínas, no tienen los minerales, no tienen... Entonces, tiene que ser nutritivo el tratamiento. Por ejemplo, en el caso extrarrenal, si ustedes tienen aumento de la urea, puede ser porque estén tomando mucho, un aporte proteico excesivo. Voy a contarles en quién. Es muy común, que luego los pacientes llegan y dicen, ay doctor, tengo elevado el ácido úrico y la urea. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, son las personas que se les acostumbran a comer muchos champiñones, honguitos, les gustan los hongos, los champiñones, y comen seguido de esto, vayan a hacerse un examen y van a ver que su urea y su orina se ve de diferente color. Otro ejemplo son las hemorragias digestivas, también eso lo aumenta. ¿Por qué? Porque también en el estómago se lleva a cabo un intercambio de las bacterias que están en el estómago, nivelan urea. Entonces también aguas. Muchas de las bacterias que son ahí y de las bacterias que son buenas se encargan de deshacerse de la urea mala. Entonces una hemorragia digestiva está hablando de inflamación, de algo malo en el estómago, y eso cambia también la función de las bacterias que están ahí. Situaciones que conllevan el aumento de catabolismo proteico. Por ejemplo, lo que dijimos hace rato, un traumatismo, fiebre, estrés y fármacos, por ejemplo, las tetraciclinas y las cortisonas. El aumento también se puede ver a una dieta hipoproteica, ¿no? O una enfermedad hepática, nuevamente nutrición. Ahora, finalmente tenemos la creatinina. La creatinina es otro de los elementos más delicados. Hace ratito una persona preguntó la creatinina. Los niveles van de 0.6 a 1.5. Yo les voy a decir una cosa. Yo he visto niveles hasta de 2 y eso no dice nada. Porque también depende mucho del líquido y de la dieta. Por ejemplo, en las personas más grandes tiende a irse hacia arriba, ¿sí? Y esto se debe a que están degradando proteínas que son de ellos por la falta de nutrientes. Las personas más grandes comen menos. Y al no comer ellos, si se dan cuenta, casi todos cuando se hacen viejos se adelgazan, aunque hayan sido gorditos de jóvenes. Porque su propio cuerpo, al no consumir, porque el apetito disminuye con la edad, se comienzan a comer a sí mismos, ¿sí? De hecho es curioso porque la palabra creatinina, crea, viene de la palabra carne. Entonces se piensa que viene de la degradación de la carne, pero esta carne puede ser comida o de su propia carne. El producto resultante es del catabolismo muscular. Por ejemplo, si esta persona, voy a poner un ejemplo, las personas más grandes tienden a disminuir su peso y a disminuir su volumen muscular. Y esto puede terminar en este catabolismo muscular. Y esto también sirve para diagnosticar insuficiencia renal. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces se confunde. En el caso del diagnóstico de insuficiencia renal, la única manera de diagnosticarlo es a través de la creatinina. Entonces cuando me dicen, es que no le funciona el riñón, ¿cómo sabes? Hazle una prueba de creatinina. Hazle una prueba de sangre a ver cómo está su creatinina. Otro ejemplo es la creatinina aumentada, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser por una ingestión, como dije, de carne. Si ustedes comienzan a comer una cantidad inmensa de carne, van a tener un aumento. Otro ejemplo son enfermedades musculares, el gigantismo, la acromegalia. Voy a ponerles un ejemplo aquí. Un día un amigo se dedicó, no sé si lo conozcan, el spinning. Quiso un amigo irse al spinning y se puso a hacer como loco en la primera sesión. A los 2 días comenzó a orinar de color negro, así color como Coca-Cola, ¿no? Y entonces dijo, ¿qué me pasa? Pues lo que había pasado es que él hizo algo que se llama rabdomiólisis. Lo que hace es, se murieron las células musculares por el exceso de ejercicio y por el exceso de ácido láctico. Y entonces cuando comenzó a orinar, pues todo era su propia carne, lo estaba tratando de orinar, porque la creatinina se aumentó a un nivel que tenía que deshacerse de ella. Se puso negra la orina. Estaba espantadísimo. Pero no era otra cosa más que la degradación de las células musculares que había matado por el exceso de ejercicio, ¿no? Otros casos son, por ejemplo, el deterioro por diabetes mellitus, ¿no? Pero son ya las que ya platicamos. Y bueno, una razón para tener la creatinina disminuida, pues es el embarazo, porque aquí lo que necesitamos son proteínas. Entonces, si la mujer no come adecuadamente, pues eso puede causar que se disminuya. Y bueno, con esto terminamos un poco apresurados la parte de medicina basada en evidencias con laboratorios. En la primera parte, obviamente aquí me hubiera gustado extenderme un poco más en el tema,
Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero algunos de ustedes hicieron bastantes preguntas a la mitad y bueno, ya no me da tiempo de continuar. Pero yo les pido que nos manden sus preguntas y las podemos seguir contestando. Ahorita vamos a contestar algunas preguntas, creo que por ahí hay un par de preguntas. Sí, tenemos a Rosario González, nos comenta que tiene varios pacientes Uh-huh. a los que les gustaría ayudar, que si podría dar su correo para detallar su caso. Ok, sí, bueno, les quiero comentar que en el caso, bueno, en el caso de los correos, tienen que primero que contactar a Isaac, y bueno, Isaac, ya les comentará, la forma de que yo resuelvo los casos, pero no hay ningún problema, pueden enviarnos sus preguntas para detallar algunos casos. Sí, el correo es isacbravo@ortomolecularmedicina.com. También tenemos a Francisco Flores, dice: doctor, buenos días, por este medio me permito recomendar un libro editado por el Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud por la UNAM, titulado La Psicología del Razonamiento Clínico, tanto para médicos y terapeutas ortomoleculares. También tenemos... Muchas gracias por la recomendación. A Luz Adriana dice: por favor, si puede hablar un poco del volumen plaquetario, ¿qué pasa cuando está por encima de 12? Ok, del volumen plaquetario, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ahí estoy. Del volumen plaquetario. A ver, repítanos la pregunta porque sí, no lo entiendo. Dice: por favor, si puede hablar un poco del volumen plaquetario, ¿qué pasa cuando está por encima de 12? Volumen plaquetario, a ver, vamos a regresar un poquito. Bueno. Primero que nada, cuando está encima de 12, no sé si se refiere exactamente a que tenemos un problema de trombosis, pero no le alcanzo a entender muy bien a lo que está tratando de preguntarnos. Pero en el caso de que haya muchas plaquetas, lo que puede suceder es que puede haber varias causas. Entre ellas puede ser todas estas que estábamos viendo aquí en la presentación. Isaac, no sé si nos puedes echar la mano aquí. Abrir la pantalla. Esta, vamos a ponerla completa. Estoy tratando de afinarle. Sí, de este lado. Aquí estoy buscando este lado. Con respecto a las plaquetas, lo que podemos decir es que en el caso de que estén elevadas, cuando están mayores a 12, pues bueno, no sé si se refiere a que sean más de 120 o que estén menos de 120, pero en el caso de todas aquellas que tienen que ver con un aumento, pues lo que vamos a tener pues pues el riesgo que existe es de una trombosis. Pero, por ejemplo, en este caso yo me refería más a enfermedades que tienen que ver con problemas inmunológicos. Sin embargo, también hay otras enfermedades que no son inmunológicas que pueden tener problemas. Yo quisiera que si nos puede hacer la pregunta un poquito más específica, porque de otra manera es medio complicado responder esto de cuando son mayores a 12. No sé a qué se esté refiriendo. Si nos pueden hacer otra vez la pregunta. Sí, tenemos también a Pablo Alberto Orejuela al audio. Sí, escuchamos. Aló, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, es que tengo una pacientita por aquí que fue operada de un tumor hipofisiario. Sí. Pues bueno, ella está siendo medicada con prednisolona y es acromegálica y tiene mucha sed. A partir de cuando está tomando la prednisolona, tiene mucha sed. Entonces no sabemos si eso se debe a la prednisolona. Sí. ¿Usted qué opina de ello? Sí, yo opino que lo que debería de verse en primera instancia es el nivel de... A ver, creo que ya puedo escuchar. Okay. El problema que yo veo con la prednisolona es que hace tiempo yo dije que puede haber el problema de síndrome de Cushing puede causar un secuestro de líquido, y el problema también es que puede haber un aumento de azúcar.
y lo que va a hacer es que si hay un aumento de azúcar va a secuestrar más líquido, es decir, le van a provocar como si tuviera diabetes. Yo lo que creo que habría que establecer primero es, primero tomarle un laboratorio, una química sanguínea, para poder establecer el nivel de azúcar. Y luego hay pruebas específicas para establecer si tiene problemas de cortisol, que en este caso podrían estar aumentados debido al problema de la prednisolona. Sin embargo, como ella acaba de ser operada, aquí la idea es que la prednisolona provoque un efecto antiinflamatorio. Entonces también hay un tiempo pertinente para esperar. No sé cuánto tiempo tenga esta paciente operada. Entonces, sí, tiene 2 meses y el cortisol ha estado un poco bajo. Ok, entonces aquí por ejemplo en el caso de ella hay que esperar a sus laboratorios que tienen que ver con el perfil hormonal. ¿Esos ya se los hicieron? Sí, el ACTH está normal en estos momentos y los otros están normal, bueno, pero el cortisol sigue bajo. Ok, si aquí la situación es si ya terminó el tratamiento, cuánto le falta el tratamiento. ¿Usted está llevando el tratamiento de la prednisolona o es un médico o es el neuro? No, lo está llevando el endocrinólogo. Ok. Él tiene que esperar, yo me imagino que lo que está haciendo es esperar a que salgan 2 o 3 veces los exámenes limpios para poder comenzar a disminuirlo. Porque ahorita el problema de haber quitado el tumor es estar suprimiendo todo el aparato inmunológico hasta cierto punto. Yo pienso que eso podría ser no benéfico para la paciente. Sin embargo, el problema es que se sabe, o esto es al menos lo que yo sé de esta parte, es que ella tiene que cumplir con un periodo para evitar una recaída. Entonces, hasta que no termine ese periodo, no se puede quitar, lo que yo decía hace rato, no se pueden quitar los medicamentos de golpe. Yo lo que esperaría es esperar a que el endocrinólogo determinara, o que le dijera, o que nos demostrara que la paciente ya puede quitarse la prednisolona. Lo otro es que no la puede quitar de golpe. Tiene que comenzar a quitar gradualmente. Eso también puede ser el otro problema. Por ejemplo, una persona que ha estado tomando prednisolona por más de un mes, no le puede usted quitar la prednisolona en menos de 2 o 3 semanas. Tiene que hacerlo gradualmente. Entonces también eso puede ser el otro problema. Entonces habría que ver qué tanto. Y lo otro es que no esté haciendo ningún síndrome parecido. Por ejemplo, si ella tiene un problema con el cortisol, puede estar teniendo un problema de síndrome de Cushing. Entonces, el quitarlo también de golpe, quitarlo inmediatamente también puede traer otras consecuencias, como un rebote. Yo creo que habría que analizar qué es lo que está viendo el médico, o sea, preguntar qué es lo que está haciendo el endocrinólogo, por qué no lo ha quitado, preguntarle a la paciente qué le han dicho, para que nosotros podamos establecer si es posible que nosotros demos algo. A la par, lo que ahorita sí le puedo decir es que de inicio no se puede quitar de golpe hasta no demostrar que no tiene otro problema hormonal o de tipo tumoral. Ya, ¿tú crees que esto se puede solucionar con tratamiento de ortomolecular? Sí, lo que pasa es de que aquí, no sé si has visto nuestros seminarios anteriores, ortomolecular no se trata nada más de poner al paciente, darle cosas que necesite en el sentido meramente nutricional, sino que algunos de los elementos, voy a ponerte un ejemplo, en el caso de vitamina C, E, A, muchos de ellos son antioxidantes y muchos son estimulantes del aparato inmunológico. El problema de la mayoría de los tumores es precisamente, voy a decirlo así, es la falta de una respuesta inmunológica adecuada. Si tú le das algunos elementos, como los acabo de decir, a su dieta, lo que vas a mejorar es la respuesta del aparato inmunológico y probablemente su recuperación sea mucho más rápida porque va a estar mucho mejor nutrida en ese sentido y vas a tener mucho mejor expectativa de respuesta del aparato inmune. Entonces definitivamente sí le va a ayudar. Ahora, eso no implica, porque acabo de decir, una cosa es la nutrición y la otra cosa es su aparato neuroinmune, ¿sí? Si ella sigue teniendo, por ejemplo, lo que lo causó de inicio, va a seguir teniendo vamos a decirlo así, estamos tapando un hoyito, pero por el otro lado está el agujero. Entonces no va a servir de nada. Lo que sí te puedo decir es que mejora mucho las condiciones. Y eso sí le va a ayudar definitivamente. O sea, sí, de que le vas a ayudar, le vas a ayudar. Ya, muchas gracias. Perdón, y la otra pregunta es en cuanto al volumen plaquetario, sí. Porque una cosa es el recuento de plaquetas y otra cosa es el volumen plaquetario, ¿no? Sí. Hablábamos del volumen plaquetario, que está un poco subido por encima de 12, ¿no? Está en 12,
y otra cosa son el recuento de plaquetas Ya. es de 150 a 500, ¿ya? Sí, claro, es que cuando me lo dijo, es que la pregunta me la hicieron acá y no entendí, es que tiene 12, entonces definitivamente no entiendo qué es lo que me quería preguntar. Y si me está diciendo que el volumen está aumentado o disminuido, ya no le entendimos. Por eso le pedí que me la volviera a reformular la pregunta. Sí, entonces no, la persona está con eosinofilia y tiene su volumen plaquetario en 12, entonces mayor al rango normal, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaría allí? No, aquí no pasa nada porque el valor más importante para determinar alteraciones tiene que ver con la cantidad de plaquetas, no con el volumen. Voy a poner un ejemplo. En el caso de los eritrocitos, como dije, y en el caso del hematocrito, por ejemplo, es la cantidad de células fórmiles contra la cantidad de líquido. El problema de tomar volúmenes son las cantidades de líquido. Entonces, el problema de todo lo que se tome en cantidades de porcentaje y líquido no nos da con exactitud si eso puede dar un problema o no. Voy a poner un ejemplo, si yo tomo mucho líquido, voy a poner un ejemplo, le comienzo a poner alguna solución, lo voy a hemodiluir. Si está hemodiluido, no quiere decir que las plaquetas no vayan a funcionar. Y por otro lado puede haber personas muy concentradas, es decir, que el volumen sea mucho mayor y la cantidad de líquido sea menor. El problema que puede existir es circulatorio. Voy a poner un ejemplo, en donde puede verse afectado es en el caso, por ejemplo, de las varices, donde puede comenzar a haber trombosis, microtrombosis muy pequeñas, y que eso es un problema para las personas que tienen insuficiencia venosa. Ahí, por ejemplo, sí hay una relación directa, ¿sí? Pero habría que saber cuál es la relación del volumen con respecto a si está concentrado o no concentrado, es decir, en lo que tiene que ver con el volumen circulante. Y para eso habría que ver también cuál es el nivel que tiene de hematocrito. Si lo tienen por ahí, pues sería mucho más fácil decirles. Se nos fue el audio. En 40.70. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, gracias a ti. Gracias. Tenemos al audio a Rosario González. Rosario González. Rosario, te escuchamos. No, creo que ella no tiene el audio. Tiene la mano levantada, pero no tiene. Que nos haga la pregunta por el chat, Rosario, porque no tiene audio. Nos menciona Ricardo Villanueva que cuál es el nombre del exponente porque llegó tarde. Jonathan Carrillo para servirte. Son todas, Jonathan. Bueno, nada más, a las personas que hicieron preguntas sobre sus pacientes de manera muy específica, pues por favor envíen las preguntas. Isaac fue el Simposio Internacional de Vacunas, se hizo aquí en la Ciudad de México, al cual tuve el gusto de asistir. Ya he ido a varios simposios de vacunas y bueno, te voy a decir, existen las dos vertientes, pero las vacunas han ayudado, sí han ayudado. Te voy a decir dónde creo que han ayudado, más que nada en las enfermedades de tipo viral. Ahí es donde han sido más importantes las vacunas, porque efectivamente el problema de los virus es que en algunos casos los virus aprovechan el desgaste del aparato inmunológico. Entonces ahí las vacunas se vuelven imprescindibles, han salvado muchas vidas, en el caso de las virales. En el caso de las bacterianas, yo te podría decir que lo que he encontrado es información variada, desde aquellos que sí dicen que no son buenas, hasta aquellos que, pues, por ejemplo, las ponen como una panacea. En mi caso, por ejemplo, yo te podría decir que como homeópata, pues yo no vacuno, mi hija no está vacunada en ese sentido. No tiene más que las vacunas virales, las vacunas bacterianas las omití todas para evitar una respuesta inmunológica de su cuerpo. Y lo que te puedo decir es que hoy mi hija es una persona totalmente sana, se me ha enfermado 2 veces en casi 3 años de cuestiones respiratorias o enfermedades. Tiene solamente las vacunas de tipo viral y solamente tiene una dosis. La homeopatía no se considera candidato adecuado a la medicina basada en evidencia por desconocerse el mecanismo de acción celular. Tengo entendido, ¿es cierto? Bueno, efectivamente, yo dije hace rato
que cada terapia tiene una base. El problema es que todos los que se llaman terapias alternativas, ya hace ratito lo mencioné, todo lo que se llaman terapias alternativas, y eso podría incluir a la terapia ortomolecular, es que si ustedes no juntan la evidencia de nada, es decir, no integran, no tendrían la evidencia de nada. En el caso de esa pregunta, yo tendría aquí que explicarle durante cerca de una hora a Rafael, ¿cómo se llama? Se llama, Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva, durante más de una hora, cómo es que funciona. Y no es una candidata a medicina de evidencias por la siguiente razón, porque la medicina homeopática, a diferencia del resto de los otros empleos de medicina, es una medicina muy particularizada, es decir, lo que funciona para un paciente no funciona para otro. Por lo tanto, no puede haber un estudio donde todos entren. Y por segunda instancia, no es una medicina de tipo química, es una medicina que utiliza una alternativa diferente en lo que se refiere vamos a decirlo así, a la medición. La medición en medicina homeopática no es a través de instrumentos, no se puede tomar sangre y saber. Pero yo le puedo decir a Ricardo que dentro del laboratorio donde yo me encuentro, yo estudio en la Escuela Nacional. O sea, yo te podría decir que las personas, por ejemplo, yo he visto niños que están vacunados y vacunados, son niños sumamente enfermizos. Y no es que los otros no lo estén, ¿no? Pero en el caso de mi hija, es una niña totalmente saludable, no le veo ningún problema, ¿no? Yo diría que demasiado saludable para mi gusto. Sí, ¿no? Y él, nos concluye que cada vez sabemos más que la clave en la salud radica en la deficiencia inmunológica nutricional. Así es correcto. La deficiencia nutriológica y inmunológica son claves, pero yo te sumaría una más, a la nutriológica y a la inmunológica. La inmunológica, te voy a decir dónde pienso yo que está la clave. La clave está entre lo que comes, es decir, la nutrición, y por otro lado lo que sería el aparato psico-neuro-inmuno-endocrinológico del cuerpo. Es decir, cómo una situación emocional cambia la bioquímica de cómo funciona el cuerpo. Si el cuerpo está en excelentes condiciones emocionalmente, la bioquímica del cuerpo es excelente, es decir, su aparato inmunológico y endocrino funcionan a la perfección. Si una persona se deprime, deja la puerta abierta para enfermedades. Y si a eso no tiene los elementos para combatirlos, que son todas las cuestiones nutricionales, juntas los dos y entonces tienes la enfermedad. Me parece que esa sería la forma más integral de verlo. ¿Algo más? Sí, tenemos a Ricardo Villanueva con una pregunta. Dice, en mi caso pienso que las vacunas, y lo digo a título personal, no le estoy diciendo que no vacunen a sus hijos, a título personal en homeopatía, la estímulo o sobreestímulo con algunos agentes externos provoca que el aparato inmunológico se vuelva sumamente agresivo. Algunos piensan que seguramente han leído muchos libros acerca de teorías de conspiración, donde las vacunas se utilizan para el control de la población. Sin embargo, las compañías que tienen a su cargo la producción de vacunas y que son compañías a las cuales uno puede tener acceso, pues no se conoce que estén haciendo algo indebido. Muy al contrario, lo que hacemos y lo que yo hago como investigador es buscar inmunógenos, es decir, sustancias de los propios virus o bacterias que sirvan para evitar enfermedades más graves. Entonces, a título personal, en mi caso, pues yo lo evitaría en el sentido de ser una persona que utiliza la homeopatía. Sin embargo, en el caso de científico, yo les puedo decir que la mayoría de las vacunas, pues lo que se trata es de prevenir contra enfermedades. El problema es que en la antigüedad no había la higiene que existe hoy. Hoy se sabe mucho que el porcentaje de enfermedades que se dan a nivel infeccioso pues tiene mucho que ver con la higiene y con el aparato inmunológico del individuo. Entonces es muy difícil contestar en menos de 2 minutos cuál de las dos sería la opción real. Yo lo que te puedo decir es que si eres una persona que estás apegada a las cuestiones de ciencia y apegada a las cuestiones normativas, te puedo decir que las vacunas son un elemento imprescindible para evitar enfermedades graves. Si estás viéndolo desde el punto de vista de una terapia alternativa como es la homeopatía o cualquier otra, pues la idea es evitar el sobreestímulo, pero obviamente tienes que tomar en consideración también que algunas cuestiones pues puedes poner en riesgo a tus seres queridos si no les aplicas vacunas. Pero eso yo, como se los vuelvo a repetir, en mi caso evité las vacunas bacterianas por el sobreestímulo y solamente utilicé las virales más importantes, como en este caso la quíntuple viral y lo que corresponde a rotavirus y polio, que son las que podrían ser más graves para mi bebé en el caso de ser necesario. Entonces aquí varía mucho la información. En mi caso yo te diría que esas serían las respuestas para mí, sin embargo vas a encontrar muchas discrepancias con respecto a cada persona, ¿no?
él nos está comentando que dice, pero sí, ya cada vez se está comprobando más que sí se fortalece y se nutre el sistema inmunológico, el solo organismo sería capaz de luchar contra todas las enfermedades. Sí, claro, o sea, el organismo tiene la capacidad de ir contra todas las enfermedades. Un aparato inmunológico completo va contra lo que sea. O sea, yo te lo digo en el caso de mi hija, yo por ejemplo no la veo enferma. Y por ejemplo, y no soy el único, ¿eh? Tú te quedas, bueno, yo lo hice solo, no. Esto lo aprendí de un maestro homeópata que tampoco vacunó a su hijo. Y su hijo tiene 21 años, está en completo estado de salud y no se enferma.